Después de haber visto esto, de estos comentarios que vimos, justamente, algo importante que debemos tomar en cuenta es que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se mide, no se controla. Y al no poder controlarlo, obviamente, pues tenemos un grave problema. Hay quienes se ven muy aludidos normalmente cuando se les evalúa. Lo mejor que se puede hacer es justamente evaluar. Cuando te acostumbras a ser evaluado, entonces, y sabes que esa evaluación va en tu beneficio, tienes grandes de crecimiento. Bueno, pues algo que necesitamos hacer justamente es uno de los primeros ejercicios que debimos haber hecho cuando esto inició, fue un análisis de riesgos. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con la gente que cuenta con los factores de riesgo dentro de nuestra empresa. Si ustedes recuerdan, los factores de riesgo que tenemos nosotros son justamente estos: gente con diabetes, hipertensión, sistema inmune debilitado, embarazo, mayores de 65 años. Entonces, ahora, sabiendo que debemos fortalecer nuestra empresa con estos 3 círculos, que debemos tener una metodología de análisis de riesgos, necesitamos tener un análisis de riesgos en este sentido. Primero, saber cuántos trabajadores tenemos. Eso es importantísimo. De esos trabajadores, ¿con qué edades cuentan mis trabajadores? En teoría, la norma 30 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya me pidió esto desde hace mucho tiempo atrás. Esto ya debería ser información que jalar y colocar en nuestra base de datos. O ya a lo mejor hasta lo teníamos programada de manera adecuada. Edades: ¿cuántas personas con diabetes declarada? ¿Cuántos hipertensos ya declarados? Enfermedades del corazón: ¿cuántas personas con enfermedad del corazón? Los hipertensos cuentan como parte de enfermedad del corazón. ¿Cuántas mujeres embarazadas? Y ¿cuántas personas con sistema autoinmune dentro de la empresa yo tengo? Necesito saber perfectamente, lo primerito, cuáles son mis riesgos en este sentido. Ahí, si alguien tiene abierto su micrófono, ahí se los encargo que lo cierren. Entonces, de esta manera es como debimos haber hecho un análisis de riesgos inicialmente. Si ya lo hicimos, nos dimos cuenta entonces a qué personas les debo de poner yo, digamos que el dedo, debo ponerles la lupa para llevar un control posterior. Aunque estén en su casa, siguen siendo mis trabajadores. Entonces, si ellos están en su casa y yo soy del área de salud o de seguridad y también estoy en mi casa, parte de mi obligación, porque aparte así lo tienes como obligación ante la Secretaría del Trabajo, debo de saber cuál es su estado de salud. Si yo los tengo en casa, debo de estar al pendiente de que su estado de salud sea el adecuado. ¿De qué personas? Pues ya las detectaste a través de esto. Entonces, esto también te ayuda a controlar algunos elementos que vamos a ver más adelante, justamente como las consecuencias de una pandemia o de una situación como la que tenemos ahorita. Primer elemento, primer ejercicio que debemos hacer en nuestras empresas, o debimos haber hecho desde un inicio, fue un análisis de riesgos del número de trabajadores, edades, obviamente, los que tienen mayores de 65 años tienen problema, diabéticos, hipertensos, con enfermedad del corazón, embarazadas o con enfermedad del sistema autoinmune. ¿Sale, vale? Entonces, esto es un elemento ahí que debemos haber colocado. ¿Por qué? Porque así se afecta, según OSHA, este es parte de los elementos que, según OSHA, afecta a una situación como la que tenemos el día de hoy. La primera es el absentismo. Nosotros lo denominamos más como ausentismo, pero bueno, OSHA sí lo maneja como absentismo, ya sea porque se enfermaron, ya sea porque tienen que cuidar a los enfermos, o algo que sí debemos tomar en cuenta, ya sea porque hay que cuidar a los hijos. Nos acaba de pasar justamente esto ahorita, ¿no? Estamos en una situación de una teleconferencia y uno de los hijos se accidenta, porque estamos en casa, porque estamos trabajando, al mismo tiempo estudiando con los niños en casa, al mismo tiempo haciendo de comer, al mismo tiempo estudiando. Así nos está pasando justamente ahora que estamos en cuarentena. Entonces, o por miedo a la exposición. Por estos factores se da el absentismo o el ausentismo que determinaríamos desde como lo tenemos en español, ¿no? Nosotros en México. Cambio en los patrones de comercio.
Definitivamente, la oferta y la demanda cambió por completo. En este momento hay muchas cosas que dejaron de ser indispensables. Algo muy claro, yo no sé si alguien ha visitado las gasolinerías últimamente, pero yo de las 2, 3 gasolinerías que he visitado, tienen 4, 3, 2 bombas cerradas, gente que ya no está trabajando, están aprovechando para hacer remodelaciones, porque ya no se está utilizando la gasolina como se utilizaba anteriormente. O así muchas cosas. ¿Qué aumentó en demanda? Mascarillas, cubrebocas, toda la parte médica, guantes, eso aumentó en demanda. ¿Qué disminuyó? Mucho la comida justamente de restaurantes. Pese que ya lo podemos pedir en línea y a lo mejor con aplicaciones como Rápido o aplicaciones como Uber Eats, aún así hubo un bajón de la comida, de la venta en comida. Entonces los cambios de patrones de comercio cambiaron, cambiaron por completo, son nuevos. Y el suministro y entrega de la materia prima obviamente se ve afectada. Depende de las zonas geográficas, depende de qué tan importante es la extensión o las medidas locales de esa zona geográfica, pero al final los suministros y entrega de materia prima cambiaron terriblemente. Yo estoy esperando unas mascarillas N95 que solicité ya hace un mes. Me las mandaron por paquetería del Correo de México, de Correos de México, y es fecha que no las puedo recibir, pero me dicen ellos que ya está a punto de llegar. Entonces, pues así es como se está dando justamente los cambios en hoy en día, ¿no? Entonces, algo que nos hace hincapié OSHA es justamente cómo me debo de preparar para una emergencia. Aquí sí tomen un screenshot, es muy importante que anoten esto, porque dice la preparación o el plan para la emergencia. ¿Por qué? Porque OSHA ya nos está pidiendo que este plan, esta preparación, ya sea de base. De aquí en adelante, no nada más para el COVID, sino para cualquier situación de pandemia o de enfermedades o de situación sanitaria que podamos tener. Lo primero es, nos dice, hay que mantenernos al tanto en todo momento y bien orientados de la información que nos dan los gobiernos federales, estatales, locales, las agencias de salud territoriales, que en Estados Unidos se da más así, aquí es más por los gobiernos federales y estatales, e incorporar las recomendaciones y el uso de los planes para los lugares específicos. Esto es algo bien importante que nos dice OSHA, que es algo que ya se hace en México como tal. ¿Dónde y cómo se puede contagiar los trabajadores? Hay que determinar esto. Si los trabajadores se pueden contagiar con el público en general, o sea, nada más por el traslado de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, o porque trabajan con público y se pueden contagiar con el público en general, o con clientes o con sus mismos compañeros, porque esto se puede dar así. Entonces, esto lo debemos de meter a nuestro análisis de riesgos, a este análisis de riesgos que teníamos aquí, también lo debemos de meter, sería la siguiente etapa. Entonces, determinamos que el trabajador Alejandro Cervantes, pues tiene menos de 65 años, no es diabético, no es hipertenso, no tiene enfermedad del corazón. Ay, creo que la estoy haciendo, creo que ahí la llevo. No tengo sistema inmune, entonces no soy de factor de riesgo, pero si mi trabajo es estar con personas en la calle, ya soy un elemento de riesgo. Ahora, factores de riesgo no ocupacionales. El hogar y la comunidad. Hay que darse cuenta que muchos de nuestros trabajadores justo se pueden contagiar porque se van a fiestas. Pasó por aquí hace muy poco tiempo. Ya hay algunos lugares en las demarcaciones, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde ya están la policía parando situaciones de eventos familiares y fiestas que se tienen, porque de repente así sucede, ¿no? Pues viene el cotorreo, la chelita, bla, bla, y tenemos situaciones de este tipo. Y análisis de riesgos que hay que hacer por el factor de riesgo o para enfrentar justamente los riesgos, pero de laborales del trabajador. Para esto necesitamos hacer un análisis de riesgos profesional. La Secretaría del Trabajo nos pide un inventario de riesgos, un inventario de peligros, pero no nos hace cuantificarlo. Sí hay que hacer un análisis de riesgos como un IPER o un GTC 45, algo que sea profesional, que esto es bien importante. Entonces, para prepararnos para una emergencia, son los elementos básicos que nos está solicitando OSHA. Jerarquía de controles, ahora viene lo bueno. OSHA nos dice, tú debes actuar en base a la jerarquía de controles, no hay vuelta de hoja. Entonces, lo determinó bajo básicamente 3 o
4 controles, que uno de ellos es el control de ingeniería, otro de ellos es el control administrativo, otro de ellos el control de equipo de protección personal o de medidas extras preventivas. Ahorita hablamos de estas. Control de ingeniería. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería, desde la explicación de OSHA, son los que implican el aislamiento de los empleados con el riesgo. Cuando habla de riesgo es porque ya fue cuantificado, ¿eh? No está hablando de peligro. Relacionados con el trabajo, en los lugares de trabajo donde sean apropiados. Estos tipos de controles reducen la exposición al riesgo sin depender del comportamiento del trabajador y pueden ser la solución más rentable a implementar, pero también a veces la más cara. Quiere decir que yo debo de meterle algo de ingeniería que nos pueda ayudar a esto. Ejemplos: instalación de filtros de aire de alta eficiencia, el aumento de las tasas de ventilación en el entorno laboral, instalación de barreras físicas, tales como las caras de plástico protectoras del estornudo. Alguien de ustedes seguramente ha ido a los centros comerciales, Walmart, Sam's, Costco y algunos otros centros comerciales, ya tienen implementadas justamente estas barreras físicas. El día de ayer que fui a hacer compras, voy a comprar tortilla, y en la tortillería pusieron un plasticotote así de frente en la tortillería para que no puedas, no entre nada, y nada más dejaron un huequito para que agarres las tortillas. Eso es una barrera física. Entonces, la tortillería de México, algunas ya están trabajando bajo los protocolos de OSHA. Instalación de la unidad, de una unidad de ventana a través de servicio al cliente, muy parecido a lo que sucede con los servicios de comida rápida, por ejemplo, o ventilación de presión negativa para algunos entornos, como por ejemplo en algunas habitaciones, por ejemplo, donde haya pacientes, donde estén sacando el aire y obviamente pase por un proceso de limpieza, pero estén sacando ese aire y que no se mantenga el aire ahí acumulado. Entonces, estos son los controles, algunos de los controles jerárquicos de ingeniería que se pueden aplicar, exclusivamente de ingeniería. Tenemos otros controles que son los administrativos. Su definición como tal sería: los controles administrativos requieren una acción por parte del trabajador. Si ustedes se dan cuenta, los jerárquicos de ingeniería no requieren acciones por parte del trabajador. El trabajador tiene que trabajar de esa manera porque no hay otra forma de hacerlo. Así sucede, punto. Aquí en este caso sí son por parte del trabajador o del empleador. Típicamente los controles administrativos son cambios en la política de trabajo o procedimientos para reducir o minimizar la exposición a un peligro. Sin embargo, estos obviamente no son tan fuertes, no son tan eficientes como los anteriores. Muy importante para procesos de ISO, la información documentada quiere decir que de todos los controles administrativos que yo implemente, debo tener información de cómo se hace, cómo se califica, cómo se corrige. Eso es de ley. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se califica? ¿Cómo se corrige? Si yo les pregunto, en su trabajo, ¿están lavando las herramientas cada final o cada entrega de turno? Por ejemplo, si un mecánico, un electromecánico, entra a las 7 de la mañana a trabajar y sale a las 3 de la tarde de trabajar y hace cambio a las 3 de la tarde con otro personal, ¿limpia sus herramientas antes de entregarlas? Sí, sí se lo indicamos. Perfecto, qué bueno que se lo indicaron. ¿Tienes el documento donde se lo indicaste? No lo tengo, entonces no sirve. ¿Tienes una bitácora donde tú veas si están lavándolo? ¿Tienen un procedimiento para lavar la herramienta? No, no lo tengo, entonces no sirve. Tenemos que forzosamente contar con la información documentada de si se hace, cómo se debe de hacer y de la evaluación de esta información. Ejemplos de alguno de estos: alentar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa. Esto, por ejemplo, es una información administrativa, una jerarquía administrativa. Minimizar el contacto entre los trabajadores, con trabajadores y los clientes, mediante la sustitución de reuniones cara a cara con las comunicaciones virtuales o implementar el teletrabajo si es factible. No en todos los casos es factible, pero bueno, si se puede, adelante. El establecimiento de días alternos o turnos adicionales que reduzcan el número total de empleados en una instalación en un momento dado, lo que les permite mantener la distancia de uno a otro, manteniendo una completa distancia, digamos, en el sitio de trabajo de manera semanal. La interrupción de los viajes no esenciales, el desarrollo de planes de comunicación de emergencia, incluyendo un foro
para responder preguntas a los trabajadores y comunicar todo lo que en Internet se va dando. Esto es bien importante, es necesario y es una recomendación de OSHA que tengamos una forma de estarle comunicando a todos nuestros trabajadores cuál es la información oficial y qué es lo que ellos tienen que hacer. Y eso lo tiene que hacer obviamente el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Eso es clarísimo. Entonces hay que estarles comunicando constantemente a todos los trabajadores de alguna manera. En algunos empresas de las que están justamente ahorita aquí en el foro, les hemos solicitado que den pláticas o que hagan algunas cosas en este sentido. Bueno, hay que seguirlo reforzando. También, no nada más con nuestros trabajadores, sino también con nuestros contratistas, si es que tenemos contratistas. Esto se multiplica hacia los contratistas. Y también tenemos que exigirles a ellos que como empleadores implementen las acciones que ellos están obligados a implementar. Capacitación en foros de riesgo y conductas de protección, ejemplos, etiqueta de cómo estornudar, el cuidado del equipo de protección personal y todo esto. El equipo de protección personal, cómo se desecha y cómo se reemplaza. Y por último, la disponibilidad de lenguaje y sistema y materiales. Eso quiere decir que nosotros tengamos disponibilidad tanto de equipos, que ellos conozcan el lenguaje de todo el argot que ahora se está manejando, que sepan qué es COVID, que sepan qué es mascarilla, que sepan qué es sana distancia, que sepan todo esto, por ejemplo, aplicado a México, y que se cuenten con sistemas como la información documental de los controles administrativos y que se cuente con los materiales. Porque si no tenemos mascarillas, pues olvídense, al final no funciona este proceso. Así es como tienes la jerarquía de controles administrativos. La cuarta sería las prácticas seguras de trabajo, que es un control administrativo, pero como de menor categoría. Las prácticas de trabajo seguras son tipos de controles administrativos que incluyen procedimiento de trabajo seguro y adecuado, utilizando para reducir la duración, la frecuencia y la intensidad de la exposición al peligro. Las prácticas seguras del trabajo son justamente estas que nos está marcando el gobierno mexicano, que también las tiene muy delimitadas OSHA con estas tres. Lavado de manos, distancia a 60 pies, que es 1,80 m, como ya les había comentado, y la etiqueta del estornudo. ¿Alguien más que esté haciendo un control administrativo que nos quiera platicar? De todos los que tenemos aquí. Ale, ¿puedo hablar? Adelante, adelante. Hola. Bueno, Torre Manacar, a nivel administrativo, seccionó la parte de obra de solamente proporcionar 10 personas o admitir 10 personas en sitio para los trabajos que estamos haciendo de acabados finales en obra. Nosotros ya estamos entregando prácticamente obra y solamente 10 personas son permitidas al acceso a la torre. En el acceso de torre se toma lista de asistencia personal que previamente se envió, se toma temperatura, se toman signos vitales, se verifica que la persona ingrese con cubrebocas, con guantes de látex, que no presenten resfriado y si eso lo acredita, entonces pueden ingresar a sitio. Perfecto, 10 personas por contratista. 10 personas, no, 10 personas por área, por espacio rentable. Ah, perfecto, ok, está excelente, eso está muy bien. Porque eso, obviamente, si esto está generando... Si son 500 metros, si son 500 metros rentables, 10 personas. Si son 700 metros rentables, 10 personas solamente. No perfecto. Se permite más. Perfecto, muy bien. Entonces, eso obviamente te está ayudando bastante. Quiero pensar que la reducción de personal fue mucha. Sí, así es. No, pues está muy bien, ¿no? Pues está excelente. ¿Alguien más que nos quiera compartir algún proceso administrativo que esté implementando? ¿Quién más? ¿No? ¿Sale? Todos están llevando a cabo los controles, ¿cómo se llama? De prácticas seguras de trabajo. Esa es pues, de ley. Todos están justamente en eso. Muy bien. Pues vamos a ver el último, que es el de equipo de protección personal. Más, a veces utilizados, recordando que el equipo de protección personal es el último de los métodos. ¿Sale? Vamos a ver este último, que es el equipo de protección personal. Perfecto. Ahí está en pantalla. Muy bien. Esta última jerarquía de equipo de protección personal, ahí está, muy bien.
Se ocupa, dice, mientras que los controles de ingeniería y de administración se consideran más eficaces para minimizar la exposición a la infección del virus SARS-CoV-2, el PPE en inglés o el EPP en español también puede ser necesaria para prevenir ciertas exposiciones. Si bien el uso del PPE correctamente puede ayudar a prevenir algunas exposiciones, no debe tomar el lugar de las estrategias de prevención administrativas o de ingeniería. Y aquí necesito de la ayuda de muchos de ustedes. Fíjense bien. Lo primero es que necesito seleccionar, seleccionar en función del riesgo cuál es el equipo de protección personal que vamos a ocupar. Normalmente esto no lo hacemos, o muchas empresas no lo hacen ni en momentos normales de trabajo, o sea, en momentos ordinarios de trabajo. Quiere decir que para nosotros implementar un equipo de protección personal, en realidad debimos haber realizado lo siguiente: un análisis de riesgo por puesto de trabajo que determine cuál es el equipo de protección personal para los riesgos de trabajo de esa función en específico, y ya que determinaron cuál es el equipo de protección personal, en general, guante, lente, bla, 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 un estudio para ver de cuál de los tipos de lente, cuál de los tipos de guante, cuál de los tipos de tapón auditivo, cuál de los tipos de bota del equipo de protección personal es el adecuado para esa función. También se debe de hacer que sea algo ya más específico. Y eso normalmente en las empresas no se realiza. Bueno, pues en este caso es algo que está pidiendo OSHA. Nosotros en México no lo tenemos tan determinado por la norma 17 así. Sí nos pide un análisis de riesgo, pero el análisis de riesgo, al ser más un inventario de peligros, porque no se refiere a algo mucho más profesional, es más en algunos casos, y no en uno, sino en varias empresas, en algunas otras no ha pasado así. En algunas otras hemos tenido, no estoy mayor problema con la Secretaría del Trabajo si les entregamos un análisis de riesgos profesional, y en algunas otras sí nos han causado problema. Entonces, esto depende mucho como de la experiencia y del conocimiento real del inspector, pero lo ideal es hacer un análisis de riesgos profesional que nos aporte información real de la situación. Entonces, esto es bien importante. Nos piden que nosotros hagamos un análisis, en este caso, de cuál es el mejor equipo, porque ahora ya no nada más es el riesgo del trabajador en función de lo que normalmente hacía. Ahora también es el riesgo del trabajador en función de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2. Entonces ya es diferente. Debe estar el equipo ajustado apropiadamente y tiene que estar reinstalado, o sea, revisado periódicamente según sea aplicable. Por ejemplo, los respiradores. Algo bien importante es, por ejemplo, el uso de los respiradores y el entrenamiento para estos. Ahorita hablamos de ello, debido a que en el momento en el que el trabajador se pone el respirador o la mascarilla o lo que ya no se la puede quitar durante todo el turno, por lo menos en la actividad que está realizando. No la debe ni de tocar. Ahorita hablamos de eso. Constantemente y correctamente usados cuando sea necesario, es parte de lo que estamos hablando. Regularmente inspeccionada, mantenida y que se sustituya cuando sea necesario, y al final correctamente retirado, limpiado y almacenado según como lo tengas que almacenar, como un residuo, como un desecho, para no contaminar lo anterior. Y aquí voy a dejar de compartir la pantalla nuevamente para decirles, fíjense bien, yo me coloco una mascarilla, me coloco un cubrebocas, y uno de los grandes problemas en el momento en el que me lo coloco es, ¿cómo lo tengo? Si me está tapando por debajo de la barbilla hasta la nariz, si me está cubriendo de manera completa. Para eso les recomiendo un video muy bueno que tiene el doctor Carlos. Igual a ratito se los pongo aquí en el chat para que lo vayan a ver, justamente de cómo colocarse el cubrebocas. Él trabaja con cubrebocas todo el tiempo como cirujano y como ortopedista, y pues, esa es parte de su chamba, sabe perfectamente cómo hacerlo. Entonces, esa es una. Y otra, la parte frontal del cubrebocas ya está contaminada. Y si nosotros estamos tocando el cubrebocas de manera constante y luego lo común es que nos vamos y tocamos el celular, a esto se le denomina contaminación cruzada. Y este celular ahora
yo ya me quité el cubrebocas, ya me bañé, ya no tengo esa contaminación, pero toco el celular, luego toco otra cosa y esto crea contaminación cruzada. Entonces, es bien importante que nosotros entrenemos a nuestro personal a colocarse el equipo de manera adecuada, a traerlo bien puesto, traerlo todo el turno, no tocarse la cara, y se va a ir acostumbrando poco a poco el personal a tenerlo colocado de manera adecuada. Y ese es un problema muy grave debido a que esta es una situación de sanidad y obviamente al ser una situación de sanidad, la manera en cómo debemos trabajar con el equipo de protección personal no es nada más para partículas como lo hacíamos anteriormente. Ahora lo tenemos que trabajar en función de una situación de salud y a eso no está acostumbrado el personal. A eso no está acostumbrado. Está acostumbrado a utilizarlo para su chamba. Y para su chamba le vale gorro si se ensucia de grasa, se lo quita, se lo pone. Esta es una situación especial en donde el uso del equipo de protección personal, guantes, mascarillas, lentes, los gogles, por ejemplo, deben de limpiarse y sumergirse en cloro. No puede él colocárselos, terminar su turno, dejarlos, debe de sumergirlos en cloro, en una solución de cloro al 10%. O sea, todo este proceso debe de empezarse a trabajar y es algo que no se realiza normalmente. ¿Sí queda claro esto? Ya es una forma distinta de verlo. Es por enfermedad, no por riesgo laboral. Entonces es por riesgo de salud, no por riesgo laboral. Y la cosa hace que cambie por completo la visión en cómo nosotros tenemos que ver el equipo de protección personal. Así de complicado se vuelve. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque de aquí yo espero que salga alguien preguntando algo. Yo tengo una pregunta. Nachito, dime. Oye, ahorita tú mencionabas algo referente a la limpieza de los gogles. Mencionabas que era al 10% de cloro. La semana pasada encontramos un documento por ahí en donde hacían referencia a la parte de la limpieza como por parte de la OMS, así como del Seguro Social, si no mal recuerdo, que era para las unidades de emergencia, en este caso ambulancias que habían hecho ya traslado de pacientes con posible COVID del 5%, y para las zonas de las áreas de limpieza donde no ha cruzado un paciente, más en cambio, bueno, es supongo yo algún hospital, del 2 al 3%. No sé aquí qué afectación pudiésemos tener si lo hacemos a un 10%. No te preocupes, por eso lean primero la ficha técnica del equipo, porque también ahí puede haber situaciones importantes con la ficha técnica del mismo equipo que van a ustedes a desinfectar. Todo esto puede cambiarnos en referencia a si son áreas sucias o de trabajo, por ejemplo, hospitalario. Tú acabas de referirte a una ambulancia que es un manejo diferente, es un manejo distinto. Entonces, léanlo. Al final de cuentas, sí hay recomendaciones al 10, sí he leído recomendaciones al 2 o al 3, sí he leído recomendaciones al 5. No hay mayor problema. Si ustedes lo ponen al 10 y el equipo no se degrada, olvídense, eso no es problema. Está bien protegido. Pero léanse la ficha técnica. No sé si el doctor ahí tenga algún comentario. Él es el muy bueno en este tipo de cosas y nos pueda decir, ampliar ahí algo de información. Sí, precisamente te iba a pedir la palabra. Efectivamente, hay varios documentos, hay documentos nacionales e internacionales. Los químicos con los que se pueden limpiar los equipos de protección personal dependen mucho de la ficha técnica del equipo de protección personal. Hay equipos de protección personal que si les metes cloro a concentraciones más altas por partículas por millón, se puede degradar de lo que están hechos. Recordemos que, aquí también tenemos que entrar en lo que es el nivel de riesgo de acuerdo a la actividad que está desempeñando en la empresa. Si es una empresa, vamos a poner un ejemplo, hay empresas que se dedican a la subrogación de lo que son los sistemas de todo lo que tiene que ver con la sanitización de los hospitales. Hay algunos hospitales que manejan la higiene subrogada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas empresas que manejan la higiene subrogada, los administrativos de acuerdo al nivel de riesgo, hay 4 niveles de riesgo,
de acuerdo al nivel de riesgo, es el equipo de protección personal que va a ocupar. Entonces, por ejemplo, los administrativos de esa empresa que se encuentran en su oficina trabajando atrás de un escritorio en computadora, lógico es que no van a utilizar el mismo equipo de protección personal que va a utilizar el personal de higiene y limpieza que se va a meter al área COVID-19 a limpiar y a sanitizar el área para que vuelva a entrar otro paciente. Eso en cuanto a lo que son áreas de atención de salud, pues se tiene que valorar el riesgo y el material que se debe de usar. Y en cuanto a empresas, vamos a suponer la empresa en la que está Nachito, que se dedica a realizar químicos, que se dedica a realizar ciertas situaciones de belleza y químicos. Ahí, de acuerdo a los factores de riesgo que tiene por contacto de COVID-19, de SARS-CoV-2, perdón, COVID-19 es la enfermedad, de contacto con el virus, lógico es que ellos no van a utilizar un cubrebocas N95, unos goles que sean de silicón, que se adhieran estrictamente a la cara y que no permita el paso del virus por ningún tipo alrededor de los gogles. Sí se tiene que valorar bien, y la limpieza puede hacerse con varios químicos, cloro, lejía, como le quieran llamar, al 0.2, al 5, al 10%. La normativa que se está utilizando ahorita, por ejemplo, en hospitales, es al 10%. Y los equipos que se están utilizando realmente se ha visto que no les pasa absolutamente nada al 10%. Al momento de ponerte los gogles, como ya está seco el químico, al momento de que suda, porque te pones en los gogles y está sudando y se empañan los gogles, realmente no pasa nada porque las pequeñas partículas de cloro que se quedaron en los gogles ni se reactivan ni te afectan los ojos, ni mucho menos. Si utilizas una dilución mayor, es cuando entonces sí te puede empezar a generar en la piel y en los mismos ojos, por ejemplo el caso de los gogles, te puede empezar a generar problemas de irritación o algún tipo de reacción a la piel. Entonces, igual con los cubrebocas o respiradores o máscaras que se están utilizando, y los face shields o las pantallas, los escudos faciales y los guantes, depende de la actividad que vayas a desempeñar en la empresa, es el equipo de protección personal. No le vas a poner un face shield, un equipo de protección personal completo nivel 4 al poli que va a estar recibiendo a la gente o que va a estar verificando que todo el mundo llegue al checador, porque realmente no va a funcionar de nada. Y la limpieza de ese equipo, pues regularmente la limpieza de estos cubrebocas o de sus gogles, pues no lleva mayor problema. Pero los químicos pueden ser esos, puede ser el Lysol, pero ahorita el Lysol está muy escaso, puede ser Eviter, puede ser Dermoclean, hay diferentes químicos que pueden ser muy funcionales y depende mucho, como dice Alex, de la ficha técnica del equipo de protección personal que estés utilizando para que no se vaya a degradar los materiales con lo que lo vayas a limpiar. Así es. Ahí nos está colocando Carlos Tachis, andas por aquí, qué bien. Hay recomendaciones en partes por millón también. Sí, viene en la ficha técnica. La recomendación es observa la ficha técnica si es un equipo específico. Les acabo de poner ya en este momento la liga de la información técnica de todo esto que estamos viendo, de las guías como tal de OSHA, de ahí esta liga que les acabo de poner, de ahí la pueden bajar, para que de una vez vayan copiándola y la puedan rescatar antes de que cerremos el foro del día de hoy. Sale y vale. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, chicos? Para continuar. ¿Sale? ¿Dónde se ve la liga, Alex? En el chat, en la parte derecha, ahí dice chat. De ahí le dan clic y ahí por ahí les mandé la liga. Dime, Anita, ¿alguna pregunta, doctora? Sí, es para el doctor. Si podemos utilizar también el CRIT como para desinfectar, por ejemplo, los gogles o las cosas que sean de plástico.
El CRIT como tal es un químico para esterilización en frío. Ese químico para esterilización en frío, de hecho, por ejemplo, si vas a esterilizar materiales quirúrgicos, pinzas y demás, te lo pongo así como ejemplo para que valores, ¿no? Si tú lo dejas, vamos a suponer que dejas el material los 15 minutos que debe de mantenerse en CRIT y lo utilizas. Tienes que sanitizarlo, bueno, tienes que lavarlo, limpiarle de los excesos de lo que se haya quedado en los materiales y posteriormente, si vas a utilizarlos otra vez, lo vuelves a meter. Si no lo vas a utilizar otra vez, ya lo dejas afuera porque el CRIT es corrosivo. Sí, es un esterilizante en frío, pero es corrosivo. No puedes dejar todo el turno, por ejemplo, los materiales allá adentro porque van a empezar a oxidarse, se van a empezar a corroer. Ese grado de corrosión tiene el CRIT. Por lo tanto, si la ficha técnica de equipo de protección personal no te permite que utilices ese material, por eso se hace mucho énfasis, Alex, en la ficha técnica. Lo metes en CRIT, lo que vas a hacer es dañar el equipo. Y por ejemplo, los goggles, lo que pasa principalmente con los goggles cuando los metes en CRIT es que se empañan. Como que se degrada el material de los goggles y se empañan, como que el plástico o el material con el que están hechos se barre y empiezas a ver borroso. Entonces, el CRIT yo no lo recomendaría para hacer ese tipo de limpieza. Si vas a hacer material quirúrgico y demás, pues sí, como siempre se debe de hacer, pero el equipo de protección personal con CRIT sí se llega a dañar la mayor parte de las veces. Tomen en cuenta algo bien importante. Por ejemplo, algunos gogles, te voy a poner el caso específico de 3M o de MSA, que son gogles que puedes utilizar justamente ya para personal del área de salud, de nivel de riesgo muy alto. Ahorita justamente toca ver los niveles de riesgo. Ya traen ellos en su ficha técnica con qué sanitizante se debe de limpiar, que es un sanitizante hecho justamente para que no suceda esto que acaba de comentar el doctor. Lo que pasa es que el material se degrada y se hace chicloso, y al hacerse chicloso empieza a pasar aire, y al hacer paso de aire obviamente ya no te funciona, pero también se te empieza a empañar. Entonces, hay equipos que tienen su sanitizador especial. Entonces, tómenlo en cuenta, lean la ficha técnica, no hay vuelta de hoja. Otra pregunta, ¿qué tan bueno es utilizar los cubrebocas de tela? ¿Para qué personal? Aquí sería la respuesta, es ¿para qué personal? Bueno, por ejemplo, para los trabajadores o para gente que no está en hospital. Ok, dependiendo del nivel de riesgo, pudieras tenerlo sin mayor problema, como un elemento de protección, no hay problema. Yo acabo de mandar a hacer unos de tela, lo único que pedí que lo hicieran doble, y les dejé un espacio en medio porque pienso meterles, si fuera necesario, un filtro N95, y ya estoy, y son de tela hechos aquí al Nicolás Romero, o sea, a la vuelta de la esquina. Okay, por ejemplo, pero se puede. Para los guardias de seguridad sí pudieran utilizar unos de tela, ¿no? Sí, sin problema. Problema. Tomen en cuenta lo siguiente. Ahorita vamos a hablar de esos elementos en el nivel de riesgo, para entrar como más a detalle. Pero sí hay que tomar en cuenta algunos elementos, ahorita los tocamos, para que no nos perdamos. Vamos a continuarle con esta. ¿Alguna otra pregunta extra? De mi parte, no, gracias. Ahorita tomamos ese elemento que es importante porque tiene que ver con los niveles de riesgo. Perfecto. Ya estamos otra vez en la presentación. Algo que sí les vuelvo a remarcar es que tomen en cuenta que de aquí en adelante el equipo de protección personal, en especial cubrebocas, guantes, lentes, no nada más son para el riesgo físico que antes se marcaba. Ahora también hay un riesgo de salud. Todos ahora representan un riesgo de salud. Por lo tanto, el buen uso, buena colocación, el buen desecho de estos equipos de protección personal son completamente distintos a los que llevábamos anteriormente. Los protocolos son distintos. Ahí les cargo ahora aquí nuevamente su micrófono, que lo pueden apagar para que no escuchemos los ruidos de fondo de los que están por allá. Voy.
Respiradores recomendados por OSHA, son literalmente recomendados por OSHA, son estos, el N95, el AP95, el NRP99R, el ONR, el P100, son filtrados de aire, o elastómeros de filtrados de aire, o el Powerade, que también son para filtración de aire, son básicamente de partículas, ¿sale? Para que no compren, digo, esto es para personal especializado de alto riesgo, para que no compren como cualquier cosa, justamente OSHA sí los marca como lo recomendado. Y te dice, muy importante, te dice, el equipo de protección personal, recuerda que lo debes de ver en la norma industrial, código de referencia 29, el 1910, la subparte I. Así como yo les diría, lo ideal es que lo viéramos en las normas de STPS, la 17, que no te va a decir cuál es el equipo de protección, te va a decir, haz un análisis de riesgos y tú decides, en base al análisis de riesgos, cuál es el equipo de protección. Así es como lo estaríamos determinando. Sale y vale. Ahora sí, los niveles de riesgo, justamente de lo que hablaba ahorita el doctor, es niveles de riesgo que se tienen. Esto, pues miren, también lo tienen allá, es exactamente el mismo. Es muy alto para procedimientos médicos o de laboratorio con pacientes o con sospecha, o sea, pacientes ya confirmados o pacientes de sospecha. Esto es básicamente para médicos que están interviniendo ya con pacientes de COVID. Alto en áreas de salud, morgues, limpieza, laboratorio, sigue siendo el alto. Medio para tiendas, escuelas, guarderías. ¿Cuál es la gran diferencia? Estos ya no son centros de salud, estos ya son lugares con alta afluencia de gente, y los menores, lugares de trabajo sin contacto con gente o trabajadores. Por ejemplo, si los oficiales, doctora Ana, para ti, si los oficiales no tienen contacto con más gente, porque su chamba es estar caminando a través de la plaza del centro comercial y no tienen problema, pueden utilizar perfectamente uno de tela, porque son de muy bajo riesgo, son de riesgo menor. Pero debes tener cuidado de que todos lo tengan puesto en el momento en el que hay contacto de un trabajador con otro, porque todos van a llegar a checar al mismo tiempo, porque todos van a llegar a sanitarios al mismo tiempo, a final de turno, porque todos van a llegar a comer en el mismo momento, porque en ese tipo de situaciones es donde debes de tener el mayor cuidado. Pero el cubrebocas de tela es válido, no hay mayor problema. No quizás sea lo ideal, hay cubrebocas de tela, ¿cómo se llama? Lavables, que están certificados, que son certificados, entonces también pudiera ser algo así, que eso sería como lo ideal, que tuviera contara con una certificación, pero sí, la pregunta es, ¿pueden utilizar de tela? Sí, de preferencia que sea con certificación. Sale y vale, y estos serían los niveles de riesgo que estamos manejando. Sale y vale, y el último, ahora sí abran micrófonos, viene el último Cerebral Gym, en donde ven el último trabalengua. Fíjense bien, se lo digo. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, ludo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, ludo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Salieron buenos para los trabalenguas, ¿eh? Ludo, lodo, lido, ¿Aro? me ha costado. Vale. Lodo, ludo. Lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Bien, todo. Salieron buenos para los trabalenguas. Excelente. Sale y vale. Controles según el nivel de riesgo. Pues bien, aquí ya los tenemos resumidos. Tenemos arriba los niveles de riesgo, muy alto, alto, medio y bajo. Y tenemos del lado, en las verticales, tenemos los niveles de controles del riesgo, que sería ingeniería, o por ingeniería, administrativos, prácticas seguras de EPP y equipo de protección personal. En la guía van a ver un resumen un poquito más completo. Este es el resumen de eso que viene en la guía. Para el nivel de riesgo bajo, no se recomienda que metas controles de ingeniería, no hay mayor problema. No necesitas controles de ingeniería para nivel de riesgo bajo, sí administrativos, prácticas seguras de trabajo, obviamente las marcadas, nada extraordinario, yo le pondría una paloma, quiere decir sí, pero no existen como tal marcadas en OSHA, serían como las que ya existen implementadas a nivel general. Equipo de protección personal, sí. ¿Cuál? El que corresponde al nivel. Entonces, vuelvo a lo mismo, puedes utilizar uno de tela, de preferencia certificado, sí existen. Medio.
Sí hay recomendación para que implementes ingeniería, sí hay recomendación obviamente para los administrativos, eso sería lo básico. Prácticas seguras de trabajo, no hay mayor problema más que las generales, y sí equipo de protección personal. De ahí en adelante, tanto el nivel alto como el nivel muy alto, todas, ingeniería, administrativos, prácticas seguras de trabajo y EPP, todas, obviamente las que corresponden a su nivel, las correspondientes a su nivel, porque el equipo de protección personal, según el nivel, se va a cambiarnos. Muy bien. 10 acciones preventivas, ya estamos cerrando justamente. Estos carteles los van a ver ustedes ahí en la página, les acabo de dejar la liga, les recuerdo. De una vez cópienla, péguenla en su WhatsApp, péguenla en su, denle un screenshot ahí en el chat. Ahí está la página justamente, para que puedan bajar esta información. 10 medidas que todos los lugares de trabajo pueden tomar para prevenir la exposición del coronavirus. Dice, todos los lugares de trabajo pueden tomar las siguientes medidas para la prevención de infecciones y proteger a los trabajadores. Estas sí las voy a leer todas, las 10. Las siguientes, solamente las que están marcadas con un like, que serán las que diferenciarían. 10 medidas. Una es alentar a los trabajadores a permanecer en sus hogares si están enfermos. Punto número 1. Alentar buenos hábitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al toser o al estornudar. Proveer de un lugar para lavarse las manos o toallas de mano que contengan al menos 60% de alcohol. Toallitas de mano, puede ser gel también. Limitar el acceso al lugar de trabajo solo al personal esencial, de ser posible. Establecer la flexibilidad para el lugar de trabajo. Ejemplos, trabajo desde casa o el teletrabajo, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? En cuanto sea posible. Esto es bien importante, el 6 me encantó. Desalentar que los trabajadores utilicen teléfonos, escritorios u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros en áreas laborales. Si no, entonces acuérdense de limpiar el 7 y desinfectar con frecuencia todas las superficies y elementos del ambiente de trabajo, incluyendo herramientas, incluyendo todo lo que sea transferible. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, para las empresas que tienen este tipo de situación, porque ahí hay contaminación cruzada. Usar químicos de limpieza con etiqueta desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental. Para Estados Unidos, puede ser cualquier producto que esté aprobado por la Agencia de Protección Ambiental. Si no está aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, no se puede ocupar. Obviamente, viendo las fichas técnicas de cada uno de los productos. Seguir las instrucciones de la manufactura, el uso del producto de limpieza y desinfección, ya quedó claro, y alentar a los trabajadores a que denuncien cualquier preocupación acerca de la seguridad y la salud en el trabajo. Este es uno de los carteles, las Quick Cards que está manejando OSHA. Quiero decirles que ellos, su proceso de información de carteles hacia la comunidad, hacia los centros laborales, ellos emiten mensualmente 1 o 2, los que sean necesarios, los emiten, y son los que las empresas deben colocar en sus centros laborales. Aquí en México colocamos lo que se nos dé nuestra regalada gana y hacemos nuestros carteles como queremos. En Estados Unidos no, ellos emiten una campaña mensual, ellos te la mandan, tú la bajas, la dejan en su página, tú la bajas, tú la mandas a imprimir y la colocas en tu centro laboral. Y están obligados a haerlo. Entonces, este es uno de los quick que están manejando en Estados Unidos. Ahora sí, guías, acciones para la industria de la construcción. Todas las demás que vimos, más algunas que están señaladas aquí, para la construcción. Permitir que los trabajadores utilicen mascarilla que cubra la nariz y la boca para prevenir la propagación del virus. Esta la marqué porque quiero que ustedes identifiquen el nivel moral con que lo está manejando Estados Unidos. En México diríamos, obligar a los trabajadores a que utilicen la mascarilla que cubra la nariz y la boca. Aquí lo que están haciendo ellos es permitirle a los trabajadores, o sea, dale la oportunidad. Es una situación de nivel moral más alto, que por desgracia en México no podemos ocupar. Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de ropa y equipo de protección, por ejemplo, cómo ponérselo, llevarlo puesto y quitárselo de forma segura. Vuelvo a lo mismo, tomen en cuenta que ya no nada más son riesgos físicos, químicos, ahora son riesgos de salud, la cosa cambia, hay que capacitarlos en ese sentido. Si las herramientas o equipos tienen que compartirse, proporcione
e instruye a los trabajadores a usar toallas desinfectantes a base de alcohol para limpiar las herramientas antes y después de utilizarlas. Al limpiar las herramientas y equipos, los trabajadores deben seguir las instrucciones del fabricante para técnicas adecuadas de limpieza y restricciones. Otro elemento que ya habíamos tocado y vuelve a aparecer aquí. Mantener las reuniones de personas, incluyendo charlas informativas, las reuniones sobre la seguridad en el trabajo, lo más cortas posible, muy cortas. Limitar el número de trabajadores presentes y practicar el distanciamiento social, lo que aquí en México denominamos la campaña de la sana distancia. Y por último, ese sería el último, y limpiar y desinfectar con frecuencia, ese es este, limpiar y desinfectar con frecuencia inodoros portátiles en el lugar de trabajo. Hay estudios donde hay transmisión por heces fecales, transmisión del virus SARS-CoV-2 por heces fecales. Entonces, limpiar y desinfectar con frecuencia los inodoros. Los dispensarios, desinfectar las manos, que pues, siempre se llevan a la cara y eso, los artículos que se tocan con frecuencia, básicamente. Entonces, tómenlo en cuenta, esto es para la construcción. Diferencias en la manufactura para las empresas como tal, esas tres. Establecer la flexibilidad en el horario de trabajo, de preferencia turnos escalonados. Para las actividades laborales, cuando el distanciamiento social no es una opción, considere limitar la duración de las actividades, tomar medidas innovadoras como promover temporalmente las estaciones de trabajo, las estaciones de trabajo, para crear más distancia en las divisiones. Y por último, bien importante, y volvemos a lo mismo, capacitar a los trabajadores en el uso adecuado y del equipo de protección personal, cómo ponérselo, cómo llevarlo puesto y cómo quitárselo de forma segura, tomando en cuenta, y repito, esta es una situación de salud, no de riesgos físicos que normalmente nosotros vemos. Y para los minoristas, esto está diseñado para situaciones como tiendas, farmacias, consultorios, supermercados, cosas así. Son solamente estas 5 que son diferentes. Alentar a los trabajadores a que permanezcan en sus hogares si están enfermos. Promover el lugar para lavarse las manos y frotárselas con una solución en gel. Mantener prácticas de limpieza regulares y desinfección rutinaria en superficies y equipos con productos químicos de limpieza aprobados nuevamente por la agencia ambiental. Practicar el distanciamiento social y de preferencia poner barreras protectoras, distancias de con cintas adhesivas, líneas de pago. Esto ya lo estamos viendo en los centros comerciales, en muchos lugares ya te ponen en dónde debes de parar. Esto es una recomendación ya bien marcada por OSHA, para que no tengas contacto con la gente. Habilitar una ventana de atención y de ventas que dé a la calle, de preferencia, y permitir que los trabajadores, nuevamente volvemos a la misma, permitir, no obligar, es el nivel moral diferente, por eso lo marcan ellos así, que los trabajadores usen el cubreboca nariz para que no se propague esta situación del virus. Muy bien, pues hacemos un anuncio técnico. Iniciamos el curso de técnico en seguridad online el 1 de junio para aquella persona que quiera inscribirse, dura 5 meses. Muy bueno, por aquí tenemos algunos alumnos TCGIRIS, entonces ya les dirán ellos qué tal está. Entonces, este es en línea, debido a que no sabemos cómo va a estar la cosa. Tiene el mismo temario que ha tenido el TCGIRI, pero ahora marcado en línea. Y sería prácticamente todo. Así es como lo está manejando OSHA. No sé si tengan algún comentario que hacernos, chicos, por favor. Espero sus comentarios. Hay alguien que se va conectando ahorita. Qué bueno que ya llegaste, Abraham. Ya llegué, acabamos. ¿Algún comentario, chicos, por favor? Yo tengo una duda. Dime, Cachito. Estaban hablando de los gogles, de los guantes, de los gogles, pero también en cuestión de los guardias, ¿pueden estar utilizando guantes y qué tiempo tendrían que tener esos guantes? Porque también tienen contacto con la piel. ¿El guante, te refieres al guante desechable, al guante de látex? Del guante de látex, exacto. Mira, exacto. No necesariamente deben utilizarlo si tienen un protocolo frecuente de lavado de manos.
no es necesario que lo utilicen en todo momento. Hay que hablar mucho con ellos respecto al no tocarse la cara. Por ahí les marqué que por hora normalmente solemos tocarnos la cara alrededor de 20 veces, entonces eso se convierte en un elemento de riesgo. Si tú traes los guantes y al final te tocas la cara con los guantes y no sabes utilizar los guantes, vas a ocasionar contaminación cruzada y es exactamente lo mismo. Entonces, no necesariamente es el utilizar el guante. Con el buen lavado de manos, para ellos está excelente, de manera frecuente. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes utilizan radio, pongan un timer, pongan a alguien con un timer, para que cada cierto tiempo, cada 15, 20 minutos, media hora, no sé, ustedes determínenlo, les puedan avisar por radio y hagan un proceso de lavado de manos, ya sea a través de gel o a través de agua y jabón. Eso es lo que yo les podría recomendar. Pero para ellos que son vigilantes, no necesariamente el guante. Sí, porque tenemos, por decir, gente en el área 2, que es la que está fija. Entonces, como dices, el timer sí sería algo bueno para usarlo. Ajá. Sí, pues sí, sería básicamente así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedo acotar algo de los guantes, Alex? Adelante. Sí, el uso de guantes, lamentablemente se está haciendo mucho énfasis en lo que es el uso de cubrebocas por todos lados, pero el uso de guantes realmente no está destinado específicamente para el uso de la población en general, si no tienen el adiestramiento para el uso de ellos. El uso de guantes lamentablemente hace que la gente o crea una falsa seguridad en la gente, por lo tanto creen que si traen los guantes no se van a contaminar, cuando está comprobado que el látex es uno de los lugares en los cuales el virus permanece vivo mayor tiempo que inclusive en las manos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Utilizan los guantes y dicen, ya me protegí, ya la hice, con esto no me voy a contagiar, y agarran el celular, agarran las puertas, agarran todo, cuando realmente para los pacientes, el personal que es de bajo riesgo o la gente común, no hay necesidad de utilizar guantes. Lo ideal es la sanitización de las manos periódica, como dice Alex, tener un timer para estarse lavando a cada rato los guantes o sanitizándose con soluciones sanitizantes, valga la redundancia. Entonces, el guante no está recomendado para el uso de población en general y para el uso de personal de bajo riesgo, porque no se tiene en realidad el adiestramiento para usar unos guantes. Cuando uno se pone los guantes, no se vuelven a quitar y no se toca absolutamente la cara en ningún momento, ni otro objeto de uso personal. El guante es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que está el personal en la puerta, el oficial o el vigilante está en la puerta con sus guantes, entonces agarra la puerta para abrirle a la gente, recibe la bitácora de registro, tiene su pluma, todo eso lo está agarrando con los guantes, y si no se lava los guantes o se sanitiza los guantes con un timer, o cada 10 minutos, cada 5 minutos, y está sanitizando los elementos con los que trabaja cada rato, va a ser exactamente lo mismo y aún peor, porque el virus se mantiene más tiempo en el látex que en las manos de los seres humanos si no te sanitizas las manos regularmente. Entonces, por eso el uso de guantes es una falsa creencia de que te va a proteger y que no te vas a contaminar. Y no está recomendado ni por la OMS ni por los CDCs, que son los centros de detección de enfermedades contagiosas a nivel internacional. No se recomienda el uso de guantes para población en general y para personal de bajo riesgo si no lo saben utilizar. Si lo saben utilizar es muy buen elemento de protección, pero si no lo saben hacer, al contrario, va a ser una de las maneras con las que más fácilmente se va a contagiar la gente de SARS-CoV-2. Y debieran estarse lavando los guantes, que es otro elemento importante. Sí, o sea, se deben estarse lavando los guantes. Entonces, si no lo van a hacer, no te recomiendo que los traigan. Así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, licenciado, un gusto nuevamente saludarles. Soy Oscar de la Fumigación, tengo a los dos de conocerlos, el placer de Cruz Roja. Me dedico a lo que es el control de plagas, ahorita aprovechando esa parte de lo que es la sanitización. Hablamos mucho del uso de sanitizantes, de fenoles, de sales cuaternarias, de cloro,
lo que realmente estamos haciendo es un abuso y mala información por parte de pues gente que a veces que ni conoce, ¿no? Yo creo que lo bajan de internet y se hace un abuso. Sabemos ahorita cuáles son las medidas, se refuerza con las medidas que ustedes tienen de ingeniería y pues creo que es más que suficiente sanitizar únicamente áreas que efectivamente lo requieran, áreas que se consideren focos de peligro para evitar en un futuro pues resistencias bacterianas o de virus a este tipo de presencias que estamos teniendo ahorita, y como ustedes lo mencionaron de inicio, se está dando en ciclos, se están dando repetitivos, y obviamente pues, es un ser que en un momento dado evoluciona, mejora, se adapta y sigue haciendo su vida. Sí, así es, así es. Y fíjense que esto que acabas de mencionar, Oscar, esto es bien importante. Por ahí están saliendo hasta túneles ya de lo cual no está recomendado, está mal. Luego lo están haciendo en algunos casos hasta con cloro, lo cual puede provocar irritación de vías respiratorias. Hay un tema ahí con todo eso. Claro. En el único momento en el que yo sí les recomendaría sanitizar de manera exhaustiva un área de trabajo es si tienen sospecha o confirmado de algún trabajador que ha estado, que ya tiene el COVID-19. Entonces, ¿sabes qué? Que este se enfermó, tiene sospechas, fue por una situación respiratoria, sí hagan una sanitización de las áreas, en especial donde estuvo él, obviamente, e informen al personal. Ahí es cuando yo les recomendaría que lo hagan en específico para las áreas de trabajo. Claro, gracias, doctor. Muy bien, gracias por la aportación, Oscar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación o que tenga algún comentario? ¿No? Perfectísimo. Pues no, me parece muy bien. Quería comentarte de lo del uso de los guantes. En nuestro caso, lo que hemos optado para la gente que en específico no cualquiera puede manipular un cubrebocas o guantes de látex. Ajá. Nosotros, el área de Plaza Satélite, de Fideicomiso, en el área operativa de seguridad, decidimos eliminar el uso de guantes e implementarles se les una capacitación breve a la gente para la sanitización de las manos por medio de gel antibacterial y el uso constante de los lavamanos, que se estén lavando constantemente las manos para que precisamente que tienen contacto con distintas instalaciones, incluso a veces con gente, no tengan la maña que tenemos todos de estarnos tocando la cara y demás, se tienen que estar lavando constantemente las manos. Digo, no les hemos implementado como tal como medida de ingeniería un temporizador, pero sí se les ha estado haciendo hincapié en el uso de cubrebocas en el área y estarse lavando las manos constantemente con agua, jabón y les pusieron una estación de gel antibacterial. Perfecto. Con un control administrativo extra como el timer puede funcionarles bastante bien. Yo. Dime, Juan. Estamos hablando de que es un virus. Sí. ¿Qué tan efectivo es el gel llamado antibacterial? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Ok, es muy efectivo debido a que el problema no es que sea antibacterial, el punto es que tiene alcohol. Y el alcohol, los lípidos, que es la barrera protectora del virus por la parte externa, la destruye. Por eso es que te piden que sea con alcohol de más del 60%. En algunos casos las recomendaciones llegan hasta el 70%. Por ejemplo, para personal de salud de muy alto riesgo. U 80%. Pero debido a eso, no porque sea antibacterial. Tu servidor, yo salgo, por ahí saqué un video, no sé si ya lo vieron, saqué un video en live de cómo voy a hacer las compras. Me ponen cuando salgo yo de aquí de la casa la canción de Misión Imposible, porque neto parezco de Misión Imposible, lentes, cubrebocas, me pongo el buff, yo voy súper protegido, a mí me vale gorro. Y yo lo que traigo es una solución de alcohol, literal, alcohol, y con alcohol me lavo las manos. Más que suficiente, alcohol con más del 60%. Entonces, por eso es que funciona bastante bien, Juan. ¿Sí queda resuelta? Gracias. ¿Sale? Entonces, debido a la naturaleza del virus, por eso es que funciona. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, Ale. Dime. Ahorita que hablaba el ingeniero Jesús, de lo que te comentaba, lo que estamos haciendo en la plaza, y tú hiciste un comentario que estaría excelente reforzando con un timer de desinfección. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo determinar qué tiempo o le puedo decir al trabajador que se esté lavando las manos o que se desinfecte con gel? Ok, considerando su nivel de riesgo, ustedes hay que hacer un análisis, si quieres lo vemos en Coach,
directamente, hay que hacer un análisis de cuánto tiempo y qué actividades tienen los trabajadores y pudiéramos hacer un timer de 10, 15, 20 minutos, va a depender de sus actividades. Habrá, por ejemplo, oficiales que están caminando todo el tiempo, quizás sin tocar nada porque tienen el cuidado de no tocar, quizá cada 15, 20 minutos pueda ser factible, pero para los que están en puertas, con bitácoras, sí tocando cosas, con ellos la desinfección deberá ser más continua. Ahora, por uso, por igualdad, por meter un protocolo uniforme, ¿qué haría yo? Meto a todos al mismo tiempo, para que no estén con, si me toca, no me toca, si me toca, no me toca. Sabemos cuál es el nivel educativo de nuestra gente, sabemos cuál es lo que hace nuestra gente, entonces pudiéramos meter uno general de cada 5 minutos y ahí les va, ¿no? Entonces, esto lo podemos determinar en un coach, pero básicamente esta es la idea. Básicamente esa es la idea. Vale. ¿Otra pregunta? ¿No? Chicos, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Por ahí, ¿algo vas a comentar, Charlie? No. Está apagado tu micrófono. A ver, ¿ya está? Ya está. Se había apagado el micrófono. Sí, con respecto a esto de... porque en muchas ocasiones se genera la duda de por qué el énfasis, inclusive de la OMS, de la OSHA, de todos los CDCs, de todos lados en este tipo de sanitización, bueno, en este tipo de protocolos que se deben de hacer y que son protocolos internacionales. El virus con el que estamos peleando ahorita desde el punto de vista médico, recordemos que no hay cura, no hay una vacuna, y no se ve a corto plazo que algo así suceda. Ya lo tenemos todos bien contemplado, el área médica ya lo sabe, cuánto tiempo vamos a estar así no lo sabemos, y una de las cosas muy importantes de este virus es que hay pacientes que se encuentran asintomáticos, o sea, tienen el virus y no lo saben y no tienen sintomatología y andan por la vida y por todos lados sin saber que tienen el problema. Y eso hace, desde el momento que el paciente aproximadamente a los 24, 48 horas ya empieza a poder infectar a otras personas y no lo sabe que tiene el virus, no sabe que tiene el virus y puede, el simple hecho de estornudar, toser o hablar con otra persona sin cubrebocas. Ponemos el ejemplo del personal de seguridad en las entradas de las empresas. Si llega alguien que ya está contaminado, que ya tiene el virus y no ha desarrollado la enfermedad de COVID-19, sino que tiene el virus y es portador asintomático, como son muchos en este momento, pueden hablar con el oficial, le prestan la pluma para que firme y ya están contaminados y se contamina sin ni siquiera saber. Es un enemigo invisible el que tenemos. Por lo tanto, hay que hacer mucho énfasis en todo esto que está diciendo Alex, precisamente para tratar de detener la cadena de contagio y que más rápido se logre convivir o aprender a convivir con el virus, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esto. Y así como ahorita es con las empresas, es con escuelas, es con nuestra forma de vivir y nuestra forma de hacer las cosas va a cambiar. No sabemos cuánto tiempo, pero va a cambiar y tenemos que empezarnos a acostumbrarnos poquito a poco a todo esto que están haciendo nacional e internacionalmente. Entonces, por eso es el énfasis en cómo se deben de manejar las empresas. En algún momento todos los trabajadores vamos a tener que regresar a trabajar sin mayor situación, pero se deben de llevar todas estas medidas para ver que no se vuelvan a estar haciendo a cada rato oleadas. En medicina les llamamos oleadas, waves. Entonces, si en determinado momento nos dicen que el 1 de junio vamos a regresar todo el mundo a trabajar y a la escuela y no se llevan a cabo las medidas escolares, las medidas en empresas, las medidas en zonas de recreación y diversión, lo que vamos a generar es una nueva oleada, una nueva wave de infecciones y se van a volver a saturar los servicios de salud y va a volver a morir la misma cantidad de gente que está muriendo ahorita, precisamente porque no hay cura y no hay una vacuna
y hasta ahorita no se ha visto realmente cuándo vaya a suceder esto. Por eso me interesa, que muchas gracias, Charlie, la verdad es que tienes mucha razón. Por eso me interesa en dar este tipo de hacer este curso. Ah, está, yo estoy hable y hable a vos. Sale, vale. Ok, dale, vale. Les decía, bien importante, ya estoy aquí como baboso hablando. Gracias. Bien importante que esto que nos acaba de decir el doctor, recapitulo, porque si ustedes recordarán, a mediados del mes de marzo, el doctor Gatell, y específicamente fue él, dio el comunicado, dijo que no debíamos utilizar cubreboca a la población general. Y ya se dieron cuenta que sí. Entonces, y nosotros lo criticamos fuertemente en este momento. Sí es importante que tomemos todas las recomendaciones de instituciones serias, de documentos serios. Por eso era la intención de hacer esta plática, básicamente para que parte de las empresas con las que trabajamos, el alumnado con el que trabajamos, puedan difundir esta información, porque esta información es bien importante. ¿Nos apagas tu micro, Doc, please? Bien importante toda esta situación, desde las instituciones que tienen la voz, ¿no? Que tienen la voz adecuada para decirlo. Lo único que estamos haciendo aquí es replicarlo. No estamos haciendo otra cosa más que eso. Por eso el darles la información por escrito en nuestra página web para que ustedes la puedan leer y no sea pues lo dijo Alejandro y lo dijo el doctor y nos comentó Oscar y nos dijo Juan que no, aquí está, ¿no? Aquí está la información por las instituciones. Son los que tienen la validez al final de cuentas. Pues bien, la verdad es que les agradezco mucho, yo creo que con mucho éxito este día, la plática. Espero que hayamos aprendido todos bastante, que hayamos aprendido cosas nuevas, que nos llevemos algo diferente, una energía distinta, porque también es importante eso, una energía distinta para poder vivir con esto, que esto es algo con lo que vamos a estar viviendo durante mucho tiempo hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño que necesitamos tener como parte de la enfermedad. Les mando un abrazo muy fuerte a todos, no se me enfermen por favor, muchísimas gracias, estamos en contacto y ya saben, ahí está la página, está el chat, métanse, ya saben cómo descargar su reconocimiento, yo les mando vía correo electrónico el código para que ustedes lo bajen y ya, pues de ahí adelante ya es cosa de ustedes. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho, un abrazo muy muy grande y por favor no se me enfermen. Teasejiris, nos vemos en 45 minutos. Bye bye, saludos a todos. Gracias.